este momento que estamos atravesando de la pandemia, ¿no? Por un lado tenemos el peor momento de la pandemia, pero hay sectores que siguen viviendo como si no pasara nada. Bueno, eso desgraciadamente es algo que ha pasado no solo en Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Y desgraciadamente ha tenido y tiene todavía consecuencias nefastas. Así que desde ese punto, realmente hoy con un colapso de ya 6 semanas de evolución, y tomándose medidas que no son acatadas, digamos, realmente con contundencia, hace muy difícil, ¿no? Que salgamos en lo inmediato de esto, y es una lástima, ¿no? Que era lo que habíamos evitado en el primer pico y era lo que queríamos evitar todo este tiempo. Teniendo en cuenta esto, los 9 días que estableció el gobierno como confinamiento, como fase 1, estos 2 días que también va a haber confinamiento, ¿sirven si la gente no acata lo que se establece como restricciones? Y no sirve porque vos fijate que nosotros tuvimos un primer pico que los números subieron y no bajaron porque el virus se hizo más bueno o por algún mecanismo no se transmitía más, sino que bajaron porque después de que en julio también estuvimos unos 10 días así confinados, cuando abrimos se sostuvo lo que yo llamo la sectorización de la circulación, ¿no es cierto? O sea, se constituyeron las famosas burbujas o corrales, como me gustaba a mí decirles, que quiere decir con un núcleo de gente con la que uno se manejaba habitualmente, ¿no? Entonces, ese grupo se incluye de esos 10 personas, ¿no? Entre la gente con la que trabajás, por ahí, bueno, vas a correr, ¿no? Entonces, bueno, corres con un compañero, y tu familia, ¿no es cierto? Entonces, si alguna de esas 10 personas se infectaba, bueno, podían infectarse alguna de esas 10. Si vos ahora, lo que pasó después de que bajaron esos números, se volvió a abrir, ¿no? Todo lo que estamos hablando, octubre, noviembre, diciembre, sobre todo el tema de las fiestas, las vacaciones, etcétera, etcétera, ahí ya, y la nocturnidad, fundamental, y bueno, y después la escolaridad presencial, ¿no? Son actividades que hacen entonces que vos, claro, vos por ahí vas a trabajar a la radio siempre con las mismas 3 personas, pero ahora saliste de la radio y te vas a tomar algo a un bar. Entonces ya ahí en este bar estás con uno que trabaja en otra radio en la punta de la ciudad. Entonces ahí es donde empezás a ver de nuevo cómo suben los casos. ¿A qué te digo todo esto? Porque nosotros ahora pasó eso, ¿no? O sea, se hace el cierre de 10 días y, bueno, si nosotros lo hubiésemos acompañado o lo acompañásemos con esto que yo te digo, no es que vos ves en lo inmediato bajar los números, vos lo que ves en lo inmediato es que los números dejan de subir tan rápidamente, ¿está? Y progresivamente las subidas empiezan a no ser tal y ya después las subidas se convierten en bajadas. ¿Qué pasa? Si nosotros, como está sucediendo en Ciudad de Buenos Aires, se reabre, y se reabre con escolaridad presencial, se reabre con el bar, se reabre con el gimnasio, y bueno, lamentablemente lo que vas a conseguir es hacer escalones, pero no vas a conseguir bajar los números, ¿no? Insistiendo sobre esta idea de si no se respetan las restricciones, no bajan los casos, ¿qué hacemos si la gente sigue de esa manera? A ver, yo pienso que lamentablemente la gente, a fuerza de ver una realidad muy penosa que estamos viviendo y que parecería que está en paralelo, ¿no? Desgraciadamente, a fuerza de conocer eso, tal vez se dé cuenta que acá no, cuando se queda adentro, no se queda adentro porque vota un gobierno, se queda adentro porque vota por la vida de sus seres queridos, ¿no? En ese punto sería lo más interesante que sucediera, ¿no? Que la gente aprenda a diferenciar, ¿no? Una orden que a uno no le gusta dar, pero que es necesario dar y que no debería ni ser una orden, ¿no? Debería ser, es más, un permiso para que el otro pueda hacer lo que tiene que hacer, que es quedarse. Y en ese punto, fíjate, China, si miramos hoy la curva de casos, hoy tiene menos de 100 casos por día, ¿no? Un país que tiene billones de habitantes. Y eso fue porque se hizo de entrada, digamos, cuando se detectó lo que estaba pasando,
se fue decretando el cierre, ¿no? Los cierres muy fuertes, por un tiempo que no era una semana, fueron 3 meses, pero que terminaron rindiendo, porque fueron generales, fueron contundentes. En cambio nosotros, en el mundo globalizado, lleno de compromisos y de urgencias y de todo eso, y de carencias, ¿no es cierto? Y de que tampoco el capitalismo dijo, bueno, vamos a protegernos, vamos a meter plata para salvar las pérdidas, o digamos, para aliviar un poco las pérdidas, pero propongamos parar el mundo por 3 semanas, ¿no es cierto? Y de esa forma esto se hubiese cortado. Entonces, en esta otra realidad, bueno, obviamente a futuros vos lo que tenés en Argentina y en el mundo es la vacunación, ¿no es cierto? O sea, que vos en algún momento vas a llegar a vacunar a la gente de riesgo y vas a llegar a vacunar a una mayoría, con lo cual los casos van a empezar a disminuir. Pero vos antes, si vos hicieras solamente ese componente y no cerrás, primero el colapso que tenés no lo vas a cortar nunca. Y el colapso que vos tenés te aumentó la mortalidad. ¿Por qué te aumentó la mortalidad? Y porque la gente no está atendida. Claro. Entonces, desde ese punto, ¿no? Es importante que se corte esto. Sí, uno estaba pensando también lo que sucede en Europa, en donde hay países que comienzan a recuperar parte de la vieja normalidad, o sea que en este 2021, a diferencia del 2020, tenemos una luz al final del camino, ¿no? Que nos tendría que motivar para cuidarnos y llegar al objetivo, que es inmunizar a la mayor cantidad de gente para que de alguna manera se termine la pandemia, ¿no? Exactamente. Ahora, si vos fijate, por ejemplo, muy bien como estás diciendo vos, Europa, a diferencia del primer pico, a fuerza de haber colapsado, ¿me entendés? Y que todos los inventos que hicieron le fallaron, tuvieron que asumir y cerraron. Entonces, cuando cerraron, los números bajaron. Pero, ¿qué pasa? Como estás en una vorágine de discusión ideológica que pasa por el manejo de la información y de la comunicación, porque ¿cómo es el manejo de la comunicación? La misma información le doy un carácter o le doy otro, ¿me entendés? Claro. Entonces, cuando empezó a pasar, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de Israel, ¿no es cierto? Cuando empezó a pasar Israel, Israel un ejemplo, porque ellos tienen todo abierto y hacen todo bárbaro, y no es como nosotros que somos un desastre. Bueno, esto Israel tuvo que cerrar, porque colapsó. Claro. Entonces, cuando más o menos bajaba, ahora abrimos de nuevo, ¡pum! Otra vez, colapsaban, ¿me entendés? Bueno, cerramos. Paralelo a esto, se llega a la fase 3 famosa de las vacunas, bla, 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 compra vacunas a 10 veces lo que salen las vacunas, con una población que es la ciudad de Buenos Aires, en un territorio que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, y sí, más vale que tenés vacunas. Sin embargo, tuvieron que seguir cerrados. Claro. Entonces, cuando se empezaron a bajar los números, digamos, 3-4 semanas después de haber empezado a cerrar, y paralelo se estaba vacunando. Porque esto es porque ellos vacunan. No, esto es porque ellos cierran. Ahora ellos terminaron de vacunar, ahora van a pasar 2 o 3 semanas que terminaron de vacunar con su segunda dosis, o creo que aparte daban la que es una sola dosis, creo que han tenido también, no por ahí estoy medio confundida, la de Johnson y Johnson, ¿viste? Bueno, entonces, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ellos van a empezar a abrir, pero ¿sabés qué plantearon ya? Que van a cerrar la frontera. Porque si vos ahora dejás otra vez que entre gente con nuevas variantes, esto que vos hiciste no te sirvió. Entonces, el otro día hicieron la gran noticia, pero yo no les quiero escupir el asado, ¿viste? Pero hicieron la gran noticia de que Inglaterra por primera vez no tuvo muerto. Mentira, hace 4 meses o 3 meses también tuvo un día que se olvidaron de anotar que se murió uno, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, vamos a concederle que ese día justo no murió nadie. ¿Qué te hace creer que mañana no va a morir nadie? Entonces hay un exitismo también, ¿me entendés? Que el exitismo lo tenemos que tener, porque si el humano no tiene algo que lo guíe, ¿para qué carajo se mueve? ¿Me entendés? Y eso estamos de acuerdo. Me la he pasado intentando
que la gente entienda que hay un futuro en esto, porque luego nos mata a todos, pero no nos va a matar a todos, porque hay gente que va a resistir, obvio, entonces toda la humanidad no va a morir, pero si lo dejamos correr va a morir el 75%, ¿me entendés? Entonces, si hacemos las cosas bien, nosotros tenemos posibilidad de salir sí o sí, y en la vacunación está claro. Ahora, todo lo demás, si nosotros no entendemos, no respetamos, vamos a ser víctimas nosotros, no ni el gobierno ni Rodríguez Larreta, ¿no? Hay sectores políticos y también mediáticos que insisten mucho en la vacuna Pfizer, ¿no? ¿Por qué la Argentina no arregló con el laboratorio Pfizer? ¿Qué lectura hace con respecto a ese tema, Gabriela? Bueno, claramente hay un lobby hecho a favor de Pfizer, que es una compañía que justamente está manejada por los fondos buitres, que en definitiva tienen relación con ese empresariado argentino que maneja los medios y en algunos casos los propios periodistas son lobistas, ¿no? Y después ves que alguien dice que está bien, yo respeto porque está bien, es un análisis. ¿Para qué van a hacer lobby para un insumo que todo el mundo quiere? No, porque ¿sabés qué pasa? Que si vos hicieras realmente una comparativa, Pfizer en un sentido es la peor vacuna. Entonces, ellos hacen lobby, ¿para qué? Para meter otra vez el asunto de los fondos buitres en los estados.